Hola, ¿qué tal? Saluditos, saluditos, muy buenas noches, muy buenas tardes, ¿qué tal? Saluditos para todos ustedes a esta hora tan linda de la noche. Un abrazo a la distancia. Es un grato privilegio poder acompañarles un día más acá desde la ciudad más linda de Estados Unidos, Providence, Rhode Island. Desde acá le enviamos un saludo a usted. Como ya me conocen, mi nombre es Marvin Mayorga. Gracias por estar ahí siempre pendientes a este espacio que todos los jueves lo tomamos en consideración para compartir con ustedes una reflexión, una, un momento para reflexionar. Y hoy pues estamos acá contentos de poder acompañarles y traer una palabra de aliento, una palabra de esperanza para sus vidas. Comparta el video si gusta. Estamos en YouTube. Búsquenos como Marvin David Mayorga en YouTube y de esa forma pues usted tendrá acceso a los anteriores videos, a las anteriores enseñanzas para que pueda también aprender juntos del manual como lo es la palabra de Dios. Estamos acá en casita hoy. Tenemos acá la familia para que escuche también ahí tras bastidores. Si usted escucha ahí ruidos, porque aquí está la familia. Sí, predicamos también a la familia. Eso es muy importante. Así que comparta el video nuevamente. Gracias. Pertenecemos al ministerio de la Primera Iglesia de Dios. Ahí estamos trabajando arduamente para llevar el evangelio más lejos que se pueda. Así que gracias nuevamente por compartir el video y entramos a lo que vine. Hoy quiero compartir un estudio muy importante, muy necesario y es muy pero muy recomendable. Y le he titulado Busquemos al que escribió el manual para poder entenderlo. Busquemos al que escribió el manual para poder entenderlo. Vamos a estar en Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 2, 1 y 2 hasta el 3 creo que vamos a leer. Dice así, y de ahí vamos a arrancar el día de hoy. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Verso 3, a los 8 años de su reinado, o sea, 8 años más tarde, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá, a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. De aquí vamos a arrancar hoy con estos dos versículos porque es importante. Si queremos comenzar y terminar bien, busquemos a quien escribió el manual. Repito, si quiere comenzar bien y quiere continuar bien y terminar bien, tenemos que buscar al que escribió el manual para poder entenderlo mejor. Cuando nosotros encontramos el que escribió el manual, las cosas se nos mejoran. He recordado una anécdota que la leí en un libro hace muchos años. Y esto es de un mecánico que llega a cierto lugar donde venden repuestos para vehículos. Y él está tratando de arrancar su vehículo, a lo que mientras está batallando pasa un señor muy mayor de edad y le dice, necesitas ayuda. A lo que el mecánico, un poquito alterado, le dice, no necesito ayuda, yo soy mecánico. El anciano entra a la tienda, compra lo que necesita y cuando viene de regreso, insiste y se le acerca al mecánico y le dice, necesita ayuda. El mecánico le dice, ya le dije que no necesito ayuda, yo soy mecánico, yo sé lo que hago. A lo que el anciano persistió y le dice, si gusta, déjame ayudarte, déjame darte de mi parte. Y le dice, ok, está bien. El anciano ve el motor del vehículo y le dice, entra y arranca el vehículo, dale a la llave. El anciano mira y ve lo desperfecto y le dice, dale, brum, arrancó el vehículo. Cuando lo arrancó, el mecánico se quedó sorprendido. Viene el anciano y le da la mano y le dice, mi nombre es Henry Ford, soy el fundador de estos vehículos. Él conocía todas las áreas del vehículo porque él fue el que lo diseñó. Y esto es interesante, volviendo al tema de hoy. Cuando nosotros buscamos al que diseñó el manual, se nos hace más fácil entender el manual. Hace un par de días estoy armando un mueble en donde yo trabajo. Y estoy tratando de entender el manual un poco borroso. A lo que llega una persona, bueno, llegaron a visitar unas personas, entre ellas
hay un señor que me ve y se ríe. Y le digo yo, ¿por qué te ríes? Y me dice, curiosidad, me dice, porque esos muebles que usted está armando, nosotros los hacemos en donde yo trabajo. Y le digo yo, ¿en serio? Pues me puede ayudar a armarlo. Y me dice, claro, con mucho gusto. Y en cuestión de 15 minutos armamos aquel mueble que a mí me hubiese llevado 2 horas, quizás menos o más, para armarlo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando usted conoce al que diseñó el manual, las cosas se le hacen más fáciles. Es importante que nosotros entendamos que conocer al que escribió el manual se nos hace más entendible cuando leemos la palabra de Dios. ¿Ok? Josías entendió bien y en su plena juventud esto lo convierte en el mejor rey de Israel. Mire, Josías, nombre que significa Jehová sana, y habla de uno de los mejores reyes del pueblo de Israel, o sea, del área de Judá. Todos los que fueron antes de él y después de él fueron reyes que quedaron en pérdida, en déficit, especialmente su abuelo y su papá. Pero vamos a continuar con esto. La característica principal de su reinado es que Josías comenzó bien, continuó bien y terminó bien. Y aquí es donde está el secreto. Mire, la cosa no es estar fallando cada rato. No estoy en contra de los que fallan porque somos seres humanos. Y no es grande el que nunca ha fallado, sino que el que no se queda tirado. Si usted ha fallado, levántese y continúe. Si usted se ha caído, levántese y siga adelante. Pero lo importante sería no caer. Entonces, este rey hizo algo impresionante y hoy, con la ayuda de Dios, en estos 30 minutos que me quedan, voy a tratar de descifrar lo que hizo este hombre y que nos puede beneficiar a nosotros si hacemos lo que él hizo. Recuerde, el estudio de hoy es: busquemos al que escribió el manual para poder entenderlo mejor. ¿No le gustaría a usted comenzar bien, continuar bien y terminar bien su vida? Es una pregunta muy interesante. A mí me gustaría, pero hay un requisito. ¿Cuál será el requisito? Bueno, aquí lo vamos a ver. Hay muchos ejemplos en la Biblia, o bíblicos, de mujeres que comenzaron bien, pero terminaron mal. Otros comenzaron mal y terminaron bien. En el caso de Salomón, Salomón comenzó bien, pero terminó mal. Solo Dios sabe si se salvó o no. Pero Salomón está en el templo que este hombre manda a reconstruir años más tarde. Está en ese templo pidiéndole sabiduría a Dios para comenzar. Dios le da la sabiduría y se dice que fue el hombre más sabio de la tierra. Pero ¿qué pasó con su sabiduría? No sé, porque terminó por, como dicen en el argot popular, por problemas de faldas terminó haciendo un altar a una diosa que no era lo que tenía que hacer, lo correcto. Así que Salomón comenzó bien, pero terminó mal. El apóstol Pablo comenzó mal, pero terminó bien. Y esto es lo interesante, mire, no importa cómo comencemos, lo importante es que comencemos y terminemos bien. Bueno sería, y repito, que comencemos bien, continuemos bien y terminemos bien. Pero si usted está comenzando, ya dio sus primeros pasos, ha fallado muchas veces, empiece, es hora de empezar a buscar al que escribió el manual para que nos vaya bien de ahora en adelante. ¿Ok? Mire, como hablamos del apóstol Pablo, el apóstol Pablo empezó persiguiendo a la iglesia, matando y metiendo preso a muchos cristianos, pero tuvo un encuentro con Dios y de ahí en adelante el apóstol Pablo fue totalmente diferente y terminó con excelencia. Es más, escribe al final de su vida: he peleado la buena batalla de la fe, he corrido la carrera. O sea, el apóstol Pablo termina con honores, con excelencia. No se habla eso de Salomón. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos del manual de la Biblia para que no terminemos como algunos en la Biblia. Por ejemplo, Sansón. Otro ejemplo que pudiésemos usar. Sansón comenzó bien. Fue desde el principio ungido. De hecho, se le llamaba que era un nazareo. O sea, no se podía recortar el cabello porque era una persona especial. Iba a ser un juez de Israel. Pero ¿qué sucede con Sansón? Sansón empezó a hacer lo que se le daba la gana y terminó mal. Comenzó bien, caminó mal y terminó mal. Así que es interesante. Pues hoy veremos la vida de este jovencito llamado Josías. Número 1, buscar a Dios nos ayuda a comenzar bien nuestra vida.
So, número uno, nos ayuda a terminar bien cuando nosotros comenzamos buscando a Dios. En Segunda de Reyes 22:1 dice: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. 31 años vivió este jovencito reinando. O sea, murió aproximadamente 39 años, porque tenía 8 cuando comenzó, reinó 31, pues haciendo la suma llega a 39. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía, y Boscat. Así se llamaban los abuelos por parte de su mamá, o sea, el abuelo y la mamá por parte de su madre. Josías fue educado en la fe en Dios. La única manera de formar una vida sabia es cuando nosotros tomamos la determinación de enseñarle a nuestros hijos a crecer bajo el temor de Dios. Haciendo un recuento rapidito, su abuelo, por parte de papá, era un perverso, era un rey malvado. Manasés, todos lo conocemos, todos sabemos la historia de él. Ese hombre llegó a tal grado que llegó hasta, oiga, a quemar a su propio hijo. Un abuelo terrible. Queda su papá, y su papá de igual manera, cuando este Manasés muere, queda su papá que se llamaba Amón. Este termina haciendo también lo mismo, y a los 2 años aproximadamente le quitan la vida, lo matan porque era un perverso. Y empieza este jovencito de 8 añitos a ser instruido por hombres sabios. Y esto es lo importante: no importa cómo haya sido tu pasado, tu papá, tu abuelo, lo importante es que hoy tú estás en buenas manos y hoy tú puedes comenzar de nuevo y tú puedes hacer las cosas con excelencia. Todo determina cómo quieres caminar el día de hoy, a dónde quieres llegar con tu vida, dónde te quieres ver dentro de 5, 10, 15, 20 años, dónde te quieres ver sentado. Así que tanto nosotros como las personas que están a nuestro alrededor debemos de trabajar en esto, de educar a nuestros hijos y enseñarles los caminos de Dios, los caminos correctos. Josías comenzó bien porque fue rodeado de hombres sabios. Es importante que nos rodeemos de hombres sabios. Por eso es muy, pero muy importante que los padres y madres enseñemos a nuestros hijos las cosas de Dios, que nos convirtamos en personas sabias, en personas que busquemos a Dios. Solamente lo vamos a lograr si educamos y enseñamos los principios bíblicos y todos los mandamientos que Dios manda. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, lo más importante, la fuente de origen para nosotros tener una sabiduría que viene de parte de Dios es buscar a Dios, buscar la fuente, buscar al Dios verdadero, buscar a ese Dios que nos puede abrir puertas, pero que nosotros con nuestra conducta las podemos cerrar. Fuera de Dios solo encontramos humillación, necesidad y desprecio. Fuera de Dios. Así que es muy importante que nosotros busquemos a Dios. Eclesiastés capítulo 12, verso 13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Aquí el sabio escritor de Eclesiastés dice: todo el discurso, todo lo que se ha hablado en este libro, lo más importante es que busques a Dios y guardes sus mandamientos. Ese es el fin de todo discurso. Nosotros tenemos que hacer eso. Así que si queremos empezar bien, continuar bien y terminar bien, tenemos que buscar al que escribió el manual. Así que hoy, con la ayuda de Dios, vamos a entender pasos que hizo Josías. Tenemos que rodearnos de buenos consejeros. Este hombre se aferró a su madre, a su abuela o a su abuelo por parte de su mamá, quien le enseñó las cosas correctas de parte de Dios. Así que lo rodearon y la tecnología es buena cuando la sabemos usar. Así que, mire, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Es muy importante. Siendo Josías un rey tan de corta edad, a sus 8 añitos, él mostró que quería aprender. Y esto es bien importante. Un niño de 8 años no se puede mandar solo. Le repito esto: un niño de 8 años no se puede mandar solo. Hay muchas personas
que en vez de regalarle un libro a su hijo, le regalan un celular de $1,200 o de $1,000. Si tienen dinero, hazlo, no hay problema. No tengo nada en contra de eso yo. Pero ¿sabes qué? Si no tienes cuidado, lo que le estás poniendo en las manos a ese muchacho es una bomba de tiempo. Es un peligro. Es un peligro. Ese aparatito, si nosotros que somos adultos, nos cuesta controlar ese aparatito, ¿qué será de un niño de 8 años? ¿Qué será de un niño de 6 años? ¿Se ha puesto a pensar eso usted? ¿Qué le estás poniendo en las manos a tus hijos? ¿Qué estás depositando en las manos de aquellos pequeños que están en pleno desarrollo de su cerebro? ¿Lo estás rodeando de personas sabias o estás dejando que la institución, el colegio lo eduque? Cuando somos nosotros los responsables de poner cosas buenas en las manos de nuestros hijos. Es bien importante que aprendamos de la palabra de Dios, que nosotros debemos de trabajar en la educación, en los principios de nuestros pequeños hijos. Por eso es muy importante que nosotros busquemos consejeros con la sabiduría de Dios. Busquemos personas de Dios para que podamos influenciar en el corazón como lo hicieron estos ancianos en el corazón de Josías. Usted ve el resultado. Con un padre perverso, un abuelo que ni se menciona, oiga, un tipo terrible. Pero este muchachito se convierte en uno de los mejores reyes de Israel. Un rey que empezó a hacer reformas a favor del pueblo de Dios, que el pueblo buscara la presencia de Dios. So, número uno es lo importante buscar a Dios, buscar el que escribió el manual. Número dos, buscar a Dios nos ayuda a continuar caminando bien. Por eso le dije, comenzar bien, continuar bien y terminar bien. Josías era es un ejemplo de poder nosotros poner los ojos en la vida de él, estudiar la vida de Josías. Josías, un jovencito de 8 añitos que empieza a reinar. Si usted lee Segunda de Reyes 22:2, dice, Segunda de Reyes 22:2 dice, él hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre. Ahora, sin apartarse a derecha ni a izquierda, dice en Segunda de Reyes, perdón, Segunda de Crónicas. Acuérdense que la historia de los reyes está en las crónicas y está también en los libros de los reyes de Israel. Muchos años atrás, si usted va, este principio es bien importante, si usted regresa unos años atrás, cuando están en la conquista del pueblo, o sea, de las tierras, ellos vienen de Egipto y van hacia la conquista de las tierras que habían prometido. A Josué se le dice este principio, y este principio es bien importante. En el capítulo 1, verso 7 se le dice a Josué, muchos años atrás, aproximadamente ya habían pasado 15 reyes, sin contar los jueces, desde Saúl hasta Josías, habían pasado 16 reyes, y antes de eso habían los jueces. Se le dice a uno de los líderes de Israel, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Este principio es bien importante. Se le había dicho a Josué. Y Josías lo entiende y empieza a hacer eso. Ni a diestra ni a siniestra. Josías empieza a hacer lo que su padre, hablando entre comillas padre, David había hecho. David, estoy hablando 15 reyes atrás, 16 contando a Saúl, pero 15 reinados atrás, solo David reinó como 40 y años de años. Imagínense, ¿cuántos años habían pasado? Un sinnúmero de años. Por eso es bien importante, mire, el legado que nosotros dejamos. Porque hay muchas personas que dicen, yo si en 60 años, y que llego a 60 años me muero. Y nadie se va a acordar de mí. Si eres un mal padre, nadie se va a acordar de ti. Pero si tú dejas un buen legado como dejó David, mire, oiga, estamos hablando de cientos de años más adelante. Se estaba recordando a David como padre de Josías. O sea, lo dice la Biblia. No se desvió del camino. Estos son buenos detalles. Hizo lo recto. El hacer lo recto es seguir en plena, como dice por ahí, ¿no? Alineadito al camino de Dios. Eso significa que trazó bien el camino, se fijó lo que David había hecho. Y esto es bien interesante. Esto habla de hacer lo bueno, se refiere, es obediencia.
Cuando nosotros decimos hizo lo recto delante de Dios, no quiere decir que caminó rectecito, sino está hablando de la obediencia. Fue una persona obediente, una persona que cumplió lo que Dios le mandó. Deuteronomio capítulo 6, verso 18 dice, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres a poseer y poseer la buena tierra que Jehová juró a tus padres. ¿Vale la pena hacer lo justo? Bueno, esas son las recomendaciones de la Biblia. Por eso es bien importante hacer lo recto. Esto es íntimamente estar en completa comunicación con Dios y conocer al Dios de la Biblia. Hay mucha gente que conoce un libro, lo han leído, y usted le dice, ¿y ese libro que estás leyendo te gusta? Y dice, excelente libro. No, hombre, me ha dado unos consejos y usted le pregunta, ¿y quién lo escribió? Pues la verdad ni sé, pero dice buenas cosas. Y esto pasa con la Biblia. Hay mucha gente que habla bonito de la Biblia, le conocen la Biblia de pasta a pasta, pero cuando usted les pregunta, ¿y conoces al inspirador de que mandó escribir ese libro? Dice, no sé, pero dice cosas buenas. Mire, lo importante no es solamente conocer la palabra de Dios, también es importante conocer al que inspiró a hombres a escribir esa palabra de parte de Dios. Así que hacer lo bueno vale la pena. Mire, para que te vaya bien, tienes que hacer las cosas que Dios manda. Número 3, intentemos lo bueno. Josías imitó lo bueno. Así que intentemos imitar lo bueno. El número 3, intentemos imitar lo bueno. Porque es muy necesario que nosotros imitemos lo bueno de aquellas personas que marcaron la historia. Josías conocía su pasado y pudo apreciar el buen ejemplo de David. Como lo dije anteriormente, dice el verso 2, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre. No, su papá terrenal se llamaba Amón, su abuelo se llamaba Manasés. Y por ahí usted va siguiendo para atrás un montón de reyes, hasta que llega al número 15, que era David. O sea, estamos hablando de una persona que ya había muerto hacía cientos de años. Pero ¿sabe qué? Seguía marcando la historia. Porque es importante que nosotros le repitamos a nuestros hijos las cosas buenas de Dios. Hoy, Dios quiere que nosotros reflexionemos y hagamos un autoanálisis de cómo le estamos enseñando a nuestros hijos. Yo uso mucho esta palabra de autoanálisis porque es muy necesaria, ¿sabe? Esta palabra es muy necesaria que nosotros la usemos diariamente, que nos sentemos en una encrucijada y miremos nuestro alrededor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos marcando la historia de nuestra vida? ¿Estamos marcando a nuestros hijos? Bueno, es importante. El pasado es bueno verlo por dos razones. Número 1, para no repetir los mismos errores. Y número 2, para aprender de lo bueno que hicieron otros de nuestros antepasados. David era un ejemplo para los reyes de Israel. ¿Quién fue recordado como un padre? No como cualquier rey, como un padre, dice. Y como ya dijimos, Amón y Manasés fueron los papás que no dieron ejemplo bueno a Josías. Buscó al que escribió el libro. Josías buscó al que escribió el libro. Josías fue influenciado por buenos ciudadanos, por buenos consejeros. David escribió la mayoría de los salmos. Escribió salmos lindísimos inspirados por el Espíritu Santo. Es por esa razón que a David se le considera como el rey más grande, en el sentido que escribió cosas lindas, enfrentó grandes obstáculos y por eso se le considera uno de los reyes grandes de Israel. De hecho, que era conforme al corazón de Dios. El dulce cantor de Israel. Tiene varios nombres, porque era un hombre que buscaba la adoración de Dios. Es más, David, cuando iba a hacer algo, no dejaba de consultar a Dios. Y esto es lo bonito de David, que David, cuando tenía que hacer una decisión, él iba y consultaba a Dios. Antes de tomar cualquier decisión, él buscaba la presencia de Dios. ¿Los debo de seguir, Señor? Dígame, ¿lo debo de hacer, sí o no? Y esto es lo importante de David. Ojalá que de nosotros se diga lo mismo. Y quiero concluir. En 2 de Crónicas 34, en el verso 3 en adelante, dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, o al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de Aserá, esculturas e imágenes fundidas. Si seguimos usted leyendo en casa, hágalo. Le recomiendo que lea la vida de Josías y verá que va a aprender muchas cosas lindas. Mire, comenzar es
dar el primer paso. Comenzar es dar el primer paso. Y esto lo hizo este jovencito. 16 añitos empezó a limpiar a Judá y a Jerusalén. Mire, nunca se apoyó en su propia inteligencia. Buscó a los consejeros, buscó a Dios. No depende de sí mismo. No podemos depender de nosotros mismos. Tenemos que depender de Dios. Tenemos que apoyarnos con gente responsable. Segundo que hizo, limpiar. Limpiar significa nosotros entrar y hacer de nuestra vida el templo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenemos que limpiar? Malas costumbres, malos hábitos, malas palabras, cosas que no le agradan a Dios. Tiene que salir de nuestra vida. Cuando usted espera a una familia o a un personaje importante en su casa, usted la limpia, pone olores, pone de todo, porque llega alguien importante. Lo mismo es el Espíritu Santo. Limpiemos nuestra casa, que es el templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a morar en nosotros. Josías comenzó limpiando la idolatría. ¿Cuál será su idolatría? Probablemente usted no tiene una imagen. Sí, yo me guarde que usted tenga una imagen en casa. Usted es una persona, no, pero puede tener otra cosa. Su esposa puede ser idolatrada por usted. Su esposo puede ser idolatrado por usted. Sus hijos, el trabajo, el dinero, su carro y sigo para adelante hasta la mascota. No, Dios me guarde que le toquen su vehículo. ¿Por qué? Puede ser el ídolo que usted tenga en este momento. Y debemos de poner a Dios en primer lugar sobre todas esas cosas que están desviando nuestra atención de buscar a Dios. Así que es importante limpiar todo eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para limpiar nuestra mente, corazón y cuerpo? Bueno, es importante. De manera que purificó a Judá y a Jerusalén. Toda esta tarea que emprendió Josías tenía un único propósito: devolver al pueblo de Israel hacia Dios. Ese era el propósito. Él hizo una reforma para que el pueblo buscara a Dios. Claro, había muchos que todavía estaban en el templo buscando de que a Dios, y por ahí iban a hacer sus cosas raras, ¿no? Como en este tiempo. Hay gente que va a la iglesia y usted por ahí en un quinceañero o qué sé yo, terminan con 5, 4, 6 botellitas, ya usted sabe. Pero de eso hay en todo el tiempo. Había en aquellos tiempos, hay todavía. Pero nosotros no tenemos que poner la mirada en el hombre, sino ponerla en Dios. Y si usted lo está haciendo, es bueno que hoy reflexione, haga un autoanálisis de su vida y deje de hacerlo, porque usted está haciendo un mal ejemplo para sus hijos y para sus hijas y para toda la congregación, para la iglesia de Jesucristo. Porque no es justo que yo esté en iglesia hablando de Dios y en una quinceañera ande yo haciendo otras cosas, o en una fiesta o qué sé yo dónde. No, tenemos que ser personas cristianas en la iglesia, cristianas afuera, cristianos en la calle. Tenemos que ser ejemplo para que nuestra descendencia nos recuerde como estaban recordando a David. Voy rápido. Es una tarea muy importante en nuestros días. Limpiar nuestra casa, y estoy hablando de tu cuerpo, de nosotros. Para concluir, limpiemos nuestro corazón. Y cierro con esto. Busquemos al que escribió el manual para entenderlo mejor. Ese es el tema de este estudio. Busquemos conocer al que escribió el manual. Cuando nosotros encontramos al que escribió el manual, cuando veamos el manual, antes se le hace más fácil entenderlo. Josías mandó a limpiar y a reconstruir el templo de Dios. Usted lo puede leer en el mismo libro de Crónicas, en el segundo libro, verso 8 en adelante del capítulo 34. Ahí va a encontrar usted que lo primero que hizo Josías fue buscar a Dios, y esto es lo más importante. Tenemos que buscar a Dios y entronarlo en nuestro corazón. Luego viene lo demás. Luego viene lo demás. Josías buscó a Dios primeramente, limpió Judá y Jerusalén, y luego mandó a construir el templo. Luego mandó a construir el templo. Hay muchas personas que quieren irse a las misiones y salir por ahí para abajo, pero ¿y qué de nuestra casa? ¿Qué de nuestra casa? Tenemos que ser testigos en nuestra casa primeramente, y luego lo demás viene en camino. Es muy importante que nosotros busquemos a Dios primeramente, preparémonos, limpiémonos, y luego el cielo es tu límite. No tengas temor de salir, no tengas temor de salir por ahí predicando la palabra de Dios a donde quiera que Dios te mande. Pero primeramente tienes que estar bien en tu casa con los tuyos para poder salir. Josías hizo eso. Primeramente buscó a Dios.
limpió, rompió todas las imágenes. Y dice la Biblia que todas esas imágenes las quemó y el polvo lo lanzó encima de de las bóvedas, vamos a usar esta palabra, de las personas que adoraban estas imágenes. Así que es bien importante que nosotros limpiemos nuestra conciencia, alma y cuerpo. Si queremos comenzar bien, caminar bien y terminar bien, tenemos que hacer lo que Dios manda. Josías lo entendió desde su niñez. Hagamos lo siguiente: consultar, número uno, consultemos a Dios. Número dos, escuchemos la voz de Dios. Número tres, tener un corazón humilde, tener un corazón humilde. Y número cuatro, Josías, hacer lo que Josías hizo, buscar a Dios, reconstruir el templo, y en esa reconstrucción apareció el manual. Y mire lo que dice Segunda de Reyes 23-25. Josías, un ejemplo a terminar bien. Dice el 25 de Segunda de Reyes capítulo 23. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo corazón. ¿Qué dice Dios de nosotros? Repito ese versículo. Segunda de Reyes 23-25, hablando de Josías. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda alma. Por eso que el primer y gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Que Dios te bendiga. Acuérdese el tema de hoy. Busquemos al que escribió el manual para poder entenderlo mejor. Que Dios te bendiga. Gracias por compartir el video. Gracias por mandárselo a alguien. Mira, esto es muy importante, que nosotros hagamos de la palabra de Dios como un rema. Mandémoselo a quien pueda. Y que esta palabra pues pueda llegar al corazón de alguien que probablemente está pasando una dificultad. Créele a Dios, búscale de todo corazón, ámalo con todas tus fuerzas y verás que las puertas, por muy cerradas que estén, se van a abrir a tu favor. Padre, te doy gracias en esta hora por la oportunidad que me das de compartir con mi gente, con esta gente linda, Señor, que jueves tras jueves se dan cita para escuchar esta reflexión, Señor. Bendice sus vidas, contesta las peticiones de su corazón y que hoy, Señor, puedan hacer como Josías, o podamos hacer como Josías, Señor, buscarte a ti primeramente y luego, Señor, limpiar nuestra alma, nuestro cuerpo y todo nuestro ser, Señor, para que tú purifiques, Señor, nuestra vida como lo hizo Josías. Purificó, Señor, a Jerusalén, a Judá, Señor, a todas las áreas que él tenía acceso, Señor. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Gracias por compartir el video. Nuevamente estamos acá en YouTube para que usted siga escuchando palabra de Dios. Busque acá nuestros videos que serán de gran bendición para su vida. Bendiciones, que Dios bendiga tu entrada y tu salida. Busquemos al que escribió el manual para que las cosas nos vayan mejor. Bye bye.